Bueno, para más o menos tener una idea de dónde estamos, o dónde quedamos ayer, lo que estuvimos viendo, lo que empezamos a ver, es cómo representar curvas en el plano. Bien, curvas planas. Ya dijimos que una curva era un conjunto de puntos en algún campo numérico, ya sea el espacio, el plano, R4, R5, R lo que sea, que tenía como característica principal que era unidireccional. Es decir, unidireccional ¿en qué sentido? Que si yo me paro, me posiciono en un punto perteneciente a esa curva, si me quiero mantener en esa curva, tengo una sola dirección para moverme, una sola posibilidad. Dos sentidos, pero una sola dirección de movimiento. Eso era lo que yo podía pensar como, digamos, la manera intuitiva de pensar una curva, más que nada en el plano y en el espacio, que podemos imaginarlo. Ya pensar una curva en R7 es casi imposible para nuestro cerebro. Bien. Y lo que vimos ayer es que íbamos a trabajar más que nada con curvas planas, es decir, con curvas en R2, y analizamos específicamente una forma de representar las curvas planas en R2, que eran las ecuaciones cartesianas. ¿Bien? Las ecuaciones cartesianas lo que me permitía a mí era describir trayectorias, lugares posibles donde puedo encontrar, por ejemplo, una partícula que se mueve. Bien. Ahora, a diferencia de las ecuaciones cartesianas, vimos que había otra forma de representar las curvas planas, que eran las ecuaciones paramétricas, que lo que incorporaba era sentido. Es decir, no solo sabía dónde se movía, sino cómo se movía a lo largo de esa trayectoria. Más rápido, más lento, para arriba, para abajo, gira para la derecha, gira para la izquierda, digamos. Teníamos más información, además de por dónde se está moviendo. Pero eso aumentaba un poco la complejidad. Bien, ya no era suficiente con una única ecuación con las variables cartesianas, sino que aparecían dos ecuaciones, ¿sí? Por eso son ecuaciones paramétricas en plural, y donde aparecía una variable más, que era el parámetro. Bien, habitualmente le llamábamos t, también lo van a encontrar como s, como lambda, dependiendo dónde estén trabajando. Entonces, básicamente cuando nos daban un par de ecuaciones paramétricas, nosotros podíamos encontrar, dándole diferentes valores a t, diferentes puntos que cuando encontrábamos todos, para todo el recorrido de t, se alineaban formando una curva. Bien, en este caso, por ejemplo, trabajamos con rectas o segmentos de recta. Pero podía generar una circunferencia, una parábola, curvas que no tienen nombre, lo que quieran. Y ayer, analizando estos casos, vieron que teníamos 3 pares de ecuaciones paramétricas y obtuvimos estos 3 casos. Estos dos tenían la misma trayectoria, compartían la misma trayectoria. Es decir, esa partícula que se mueve ahí, se mueve por la misma recta. Y de hecho, en el mismo sentido, ¿bien? De abajo a arriba, de abajo a arriba. Lo que veíamos es que al cambiar las ecuaciones paramétricas, lo que cambiaba un poco era la dinámica. Acá se movía de manera con una velocidad uniforme, ¿sí? Si pasaba la misma cantidad de tiempo, se desplazaba lo mismo, mientras que en esta había una cierta, entre comillas, aceleración, ¿no? Desde este punto, si nos movíamos para allá, cada vez se movía más rápido. Entonces, este era un ejemplo para que vean que la misma curva plana recorrida en el mismo sentido puede tener dos parametrizaciones distintas de acuerdo a cómo se recorre esa curva. ¿Bien? Y también vimos este caso, que era un segmento que pertenecía a esta recta, en donde el comportamiento era oscilante. Bien, iba de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. Y eso venía porque la definición de las ecuaciones paramétricas estaba dada por una función trigonométrica, bien, que era periódica. Entonces, fíjense que esto tiene como otras potencialidades para describir movimientos en el plano. Puede describir cosas que solamente pensar en la curva
así los puntos del plano, es medio complicado de usarlos para describir ese tipo de situaciones. Y habíamos llegado a algunas conclusiones, que ya que está, voy a empezar desde ahí hoy. La primera es que cuando tenemos ecuaciones paramétricas y nos piden que grafiquemos o que pensemos las curvas asociadas a esas ecuaciones paramétricas, es importante que esas curvas las pensemos como curvas paramétricas. ¿Qué significa eso? Curvas con sentido. Es decir, no solo la curva plana, sino también marcar en qué sentido se está recorriendo. Eso es fundamental. La segunda conclusión a la que habíamos llegado es que una misma curva plana puede tener muchas parametrizaciones. Es decir, yo puedo llegar a muchos pares de ecuaciones paramétricas para la misma curva. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos dicen, bueno, acá tenés graficada esta curva, encontrar parametrizaciones, puedo encontrar infinitas, no solo una. Y que la forma algebraica de las ecuaciones paramétricas, o sea, esto, leer las formas de las ecuaciones, no se relaciona directamente, o al menos no es tan fácil relacionarlo directamente, con la forma de la curva. Es decir, si yo veo esto, quizás no me es tan directo pensar en una recta. ¿Bien? Bien. Hasta ahí llegamos ayer. Algo que no hicimos, pero que también podemos hacer, es restringir el intervalo de definición del parámetro. Acá, si no aclaramos nada, yo les dije que t podía ser real. T podía ser cualquier número real. Yo eso lo puedo acotar. Bien, por ejemplo, a esta primera, decir, bueno, t pertenece al 0,2. Es decir, el parámetro t puede tomar cualquier valor real, siempre y cuando esté entre 0 y 2 inclusive. Bien. Entonces, ahí básicamente ya no voy a obtener una recta paramétrica, sino que lo que voy a tener que hacer es, puedo dibujar, si quieren, esa recta en línea de puntos, bien, si me doy cuenta de que es una recta, pero después voy a tener que reemplazar el t inicial y el t final para saber cuáles son los puntos iniciales y finales de recorrido de mi curva. Entonces, ahora ya mi recta paramétrica se resumió a un segmento. ¿Bien? Que también se recorre en un cierto sentido, todo lo demás sigue valiendo. Ahora la diferencia es que tiene un punto inicial correspondiente al valor inicial del parámetro y un punto final correspondiente al valor final del parámetro. ¿De acuerdo? Eso también muchas veces se los pedimos. Es decir, en vez de decirles, bueno, parametricen esta parábola y le damos una parábola, les decimos parametricen este arco de parábola, esta partecita de la parábola, desde acá hasta acá. Entonces, uno lo que puede hacer es primero parametrizar la parábola completa y después ver cuál es el punto inicial y el punto final para restringir el parámetro. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer alguna actividad. Entonces, un poco esta es la idea general de las ecuaciones paramétricas. Ahora, creo que puede más o menos entenderse que si les damos las ecuaciones paramétricas, cómo manejarlas, yo creo que ya podrían hacerlo. Más o menos por prueba y error, le darían diferentes valores a t, marcarían algunos puntos y a partir de ahí se pueden fijar más o menos la curva. Ahora, obviamente, esa no es la forma en que esperamos que trabajen, porque les lleva mucho tiempo y es un poco primitiva, ¿no? O sea, es como, bueno, hago 5 puntos, los unos, me fijo, ¿esto qué es? Parece una parábola o una elipse, no sé qué es, ¿bien? No es la idea. La idea es que ustedes puedan, a partir de ciertas curvas conocidas, parametrizar de manera más lógica, más pensada. Entonces, lo que me interesa que veamos ahora es cómo parametrizar diferentes curvas sencillas. Lo mismo que hicimos ayer con las ecuaciones cartesianas, de ir diciendo, bueno, tengo una recta, ¿cuál es la ecuación? Bueno, si es vertical es x igual a un número, si es horizontal es y igual a un número, como tener una idea de formas de las ecuaciones paramétricas relacionadas con la forma de la curva. Por ejemplo, si yo quiero parametrizar una circunferencia recorrida en ese sentido, ¿cómo haríamos? ¿Cuáles serían las dos ecuaciones paramétricas? No es fácil de ver, ¿no? O sea, no es obvio, no es que yo digo, listo, lo hago así y ya está.
Entonces, esa sería como un poco el objetivo de esta primera parte del día de hoy. Entonces, al menos lo que nos interesa en matemática 2, obviamente esto puede extenderse al infinito, ¿no? Pero lo que nos interesa en matemática 2 son, creo que, diría, 3 casos de parametrización. La primera, la más sencilla de todas, es cuando la gráfica, perdón, la curva, yo la puedo pensar como la gráfica de una función. ¿Bien? Por ejemplo, parametricen esta parábola. Y le damos una parábola, ustedes la ven y dicen, esa es la gráfica de la función, no sé, 4 menos x cuadrado. Bien, entonces, si ya saben la ley de una función cuya gráfica es esa curva, ya tienen prácticamente la parametrización hecha. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, voy a empezar con un ejemplo bien hardcore. Le decimos, parametricen esta curva hacia allá. ¿No? Acuérdense que ahora le tenemos que dar sí o sí el sentido. Entonces, es esta curva que tengo ahí con el sentido que está marcado, ¿no? O sea, de izquierda a derecha. Y me dicen también que esa curva es la gráfica de esta función, coseno de x cuadrado. Entonces, ¿cómo parametrizo? O sea, ¿cómo hago para hallar las dos ecuaciones paramétricas que yo necesito? ¿Bien? Sé que tengo infinitas posibilidades. Voy a ir por la más fácil. ¿De acuerdo? La más directa. Entonces, como yo puedo elegir cualquier ecuación paramétrica para x y cualquier ecuación paramétrica para y, voy a optar por la que más me conviene de acuerdo a los datos que tengo. ¿Cuál sería esa? Digo, bueno, entonces, a x, que es una función de t, como y ya está despejada con respecto a x, no hace falta que le haga mucho. Digo, x directamente el parámetro. ¿Bien? X es igual a t. Punto. No me complico la vida. Acá yo podría poner cualquier función que se me ocurra, ¿no? Podría poner x es el logaritmo de t elevado a la t elevado a la arcotangente de t. Puedo. Pero, ¿para qué? Digo, x es igual a t, ya encontré mi primera ecuación paramétrica, y como y yo sé que es el coseno de x cuadrado y x es t, directamente y lo pienso como coseno de t al cuadrado. Directamente. Y ya está. Y ahí parametricé. Tengo dos ecuaciones paramétricas, ambas dependen de t. A medida que t avance, o sea, imagínense, t toma valores 3, 5, 7. Si t toma esos valores, x va a tomar los valores 3, 5, 7. E y va a ser el coseno de 3 al cuadrado, el coseno de 5 al cuadrado, o sea, lo mismo que antes. Y va a ser el coseno de x al cuadrado. Bien, entonces, cuando ustedes ya conocen que la curva es la gráfica de una función de ley conocida, la parametrización es casi trivial. A la variable independiente le asignan el parámetro y a la dependiente la ley, pero ahora en función de t, no en función de x. ¿De acuerdo? Pero, siempre hay un pero, esto vale siempre y cuando se recorra de izquierda a derecha. Fíjense que a medida que t aumenta, x aumenta, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? A medida que el parámetro va aumentando, a medida que se va recorriendo la curva, x cada vez es más grande, es decir, me estoy moviendo hacia la derecha, ¿no? O sea, la curva la estoy recorriendo de izquierda a derecha. En este caso no tengo ningún problema, porque es lo que me pedían. Pero ya si me piden esta misma curva, pero en sentido opuesto, se me complica. ¿De acuerdo? Porque ahí no puedo hacer este truco, porque aunque la curva, aunque la trayectoria esté bien, el sentido está mal. ¿Cómo hacemos en esos casos? Usamos el segundo trucazo, que es, en vez de definir x como t, definimos x como menos t, como el opuesto de t. ¿Por qué? Porque si x es menos t, a medida que t se hace más grande, x sería cada vez más chica.
¿no? O sea, a medida que recorro la curva, x sería un número cada vez más negativo. Es decir, me estoy moviendo en sentido opuesto. Ahí tenemos el caso, ¿no? La misma curva, pero en sentido opuesto. ¿Qué hago? Defino x como menos t. ¿Sí? No t. Y después, a la ley, o sea, como x vale menos t, y va a ser coseno de menos t al cuadrado. ¿Bien? Reemplazo x por lo que yo ahora definí como x, menos t. Entonces acá me quedaría coseno de menos t, entre paréntesis, al cuadrado. Bien, justo en este caso, como tengo un cuadrado, me queda igual que antes. Pero a lo que voy es, la definición es muy parecida a la de arriba. La única diferencia es que arriba reemplazo x por t, si voy de izquierda a derecha, y abajo reemplazo x por menos t, si voy de derecha a izquierda. ¿Bien? Moraleja, si conozco la ley de una función cuya gráfica es la trayectoria de mi movimiento, la parametrización me sale al toque. ¿Bien? Ya, si voy de izquierda a derecha uso esta, si voy de derecha a izquierda uso esto. Pero es muy rápido de hacer. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, quiero que hagamos un ejemplo, porque si no después esto es un caos. A ver. Voy a sentar de aquel lado, si no voy a quedar sin cuello. Bueno, a ver. Bien, a ver. Intentemos parametrizar ese arco de parábola. A ver, les doy más datos, no hace falta que sepan mucho, que les oculte muchos datos. Acá tenemos este mismo. Entonces, yo les digo, tengo esa curva paramétrica, ¿no? Es un arco de parábola que se mueve desde el punto 0,3 hasta el punto 3,0. Es esa la parábola, tiene vértice en el 1,4, ¿sí? Entonces, les digo, denme una parametrización de esa curva. Es decir, eso que está representando una curva paramétrica, ¿cómo saben que es una curva paramétrica? Porque tiene el sentido, ¿no? Tiene la flechita que me indica, bueno, eso es paramétrico. Acá no puedo trabajar con una ecuación cartesiana normal. Necesito dar ecuaciones paramétricas sí o sí para dar ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a una parametrización? Hay infinitas, una. Entonces, si yo sé que eso es un arco de parábola, yo lo que puedo hacer es, no, pero yo ya trabajo con parábolas. Puedo pensar, puedo intentar encontrar una función cuadrática cuya gráfica sea esa parábola completa, ¿no? Ya después veremos qué pasa con el arquito. Pero intentemos encontrar toda la parábola. Bien, entonces, mi primer paso va a ser encontrar esa f, ¿no? La función f. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se las arreglarían ahí? A ver. Para encontrar la ley de esa función. Ya que esta repasamos. Esto lo van a tener que hacer varias veces, así que
¿Cómo? Tu ordenada de origen es tu raíz, sí. Ajá. Sí. O sea, a ver, datos. Yo tengo una raíz, digamos, f en 3 vale 0, ¿no? Ahí tenemos una raíz. Tenemos la ordenada del origen. F en 0, 3. Esto ya ustedes saben que les da el coeficiente c, ¿no? Saben que el eje de simetría es el x del vértice, que es 1. Y eso es menos b sobre 2a. Ahora, se están complicando mucho la vida. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 3 formas para acercarnos a las leyes de las cuadráticas? La polinómica, la canónica o la factorizada. ¿Bien? ¿Cuál me conviene usar acá? La canónica, porque conocemos el vértice. ¿Bien? Está mal dibujado, pero es el 1, 4. Básicamente, las raíces no la conocen a las dos. Y de la forma polinómica solo conocen el c, ¿no? Entonces, conviene usar la forma canónica. O sea, pensar esa f de x como a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. ¿No? X menos x del vértice es 1 y del vértice es 4. A no lo conozco. ¿Cómo va a tener que ser a? Sí o sí. Negativo. ¿Por qué? Porque las ramas de abajo, ¿no? ¿Cómo hago para hallar ese a? Reemplazo un punto conocido. ¿Cuál? O mejor dicho, ¿cuál no? ¿Cuál está vedado? El vértice. Ya lo usé al vértice, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que puedo usar es o este, o este, o este. Voy a usar este. Sí. F en 3 me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, F en 3 es A por 3 menos 1 al cuadrado más 4, y eso me tiene que dar 0. Esto es 4A más 4, que me tiene que dar 0, entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Menos 1. Okay. Por lo tanto, función menos x menos 1 al cuadrado más 4. Si la quieren pasar a polinómica, porque les resulta más fácil, ningún problema. Lo hacemos. Esto me da menos x cuadrado más 2x menos 1 más 4, o sea, menos x cuadrado más 2x más 3. Bien, hasta ahí no apliqué nada de lo que aprendimos hoy, ¿no? Esto es matemática 1, es hallar la ley de una función cuadrática a partir del gráfico. Ya lo encontré. Segundo paso, ¿qué hago ahora? Ya encontré la ley de la parábola completa. A mí lo que me están pidiendo es una parametrización de esa que está ahí arriba, que es una curva paramétrica. Entonces, si yo ya encontré la ley de la función, puedo parametrizar fácil. ¿Qué pongo? ¿X igual a qué? ¿Y igual a qué? No. Bien. X igual al parámetro. Acá tengo que decidir si tengo que poner X igual a T o X igual a menos T. Eso depende de cómo se mueve la curva. Se mueve de izquierda, o sea, a medida que T crece, X crece o X decrece. O sea, a medida que T crezca es lo mismo que decir a medida que recorro la curva, en el sentido que me indican. Entonces, si yo recorro la curva en el sentido que me indican, ¿las X son cada vez más grandes o cada vez más chicas?
las X. Cada vez más grandes, ¿no? Me estoy moviendo hacia allá. Entonces, X tiene que ser T. ¿Sí? Si se moverían para el otro lado, o sea, a medida que T crece, XD crece, tendría que poner un menos T. Y yo sé que Y es menos X cuadrado más 2X más 3. O sea, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo voy a escribir? Vale. Reemplazamos la X por el parámetro. Si yo sé que X vale T, tengo que escribir esta misma expresión, pero en vez de X pongo T. Menos T cuadrado más 2T más 3. ¿Terminé? No. ¿Por qué? ¿Qué problema tengo? Bien. Si yo tengo esas dos ecuaciones paramétricas y y represento eso, ¿qué voy a obtener? ¿Qué curva plana voy a obtener? Toda la parábola. ¿De acuerdo? O sea, acá yo no tengo ninguna restricción para t. T puede tomar cualquier valor. Entonces, básicamente voy a recorrer toda la parábola en el sentido adecuado, pero toda, no ese arquito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí? Ver cómo restringir t para que esa parábola sea recorrida solamente en el arco que yo necesito. ¿En qué voy a focalizar entonces? Voy a focalizar en el punto inicial y en el punto final. ¿De acuerdo? O sea, el punto inicial es el punto 0,3. Es decir, yo lo que tendría que tener como t inicial es al t, que si yo reemplazo acá, me da x igual a 0 e y igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto tendría que valer t para que pase eso? Para que al reemplazar me dé 0,3. ¿Bien? O sea, fíjense, si reemplazo acá, el x inicial me da igual al t inicial. Y yo sé que el x inicial es 0. Después, el y inicial es igual a menos t inicial al cuadrado más 2 por t inicial más 3. Y eso me tiene que dar 3. ¿Cuánto tiene que valer t inicial? 0. Bien, fíjense, si reemplazo 0 acá me da 0. Si reemplazo 0 acá me da 0 más 3, 3. Entonces, el t inicial, el valor del parámetro inicial, ¿se acuerdan que el parámetro acá no se veía? Dijimos ayer. O sea que eso yo no lo puedo ver directamente desde el gráfico. Lo tengo que calcular algebraicamente. No me queda otra posibilidad. Entonces, el valor inicial del t va a tener que ser 0. Cuando t valga 0, si yo lo reemplazo en mis ecuaciones paramétricas, me da el punto 0,3, que es mi punto inicial, desde ahí donde empieza el recorrido. Y tengo que hacer lo mismo con el punto final, ¿no? Mi punto final es el 3,0. Por lo tanto, mi x final, que es igual al t final, me tiene que dar 3. Y mi y final, que es menos t final al cuadrado, más 2t final, más 3, me tiene que dar 0. ¿Cuánto tiene que valer el t final? Para que se cumplan esas dos ecuaciones. 3. 3. De hecho, lo tengo acá, miren. Entonces, la parametrización completa, si yo quiero dar la respuesta, es esto, que serían las ecuaciones paramétricas, y después restrinjo que t tiene que ir entre 0 y 3. Y ahí llegué a mi resultado final, ¿no? Entonces, fíjense,
Lo que más tiempo lleva es lo primero, que no es parametrizar, es encontrar la función. Hay veces que eso es más sencillo, a veces que eso es más complicado, pero eso ya lo saben hacer, espero, supongo, creo. O sea, que ustedes a partir de una curva graficada conocida puedan dar la ley de la función, espero que lo puedan hacer. Después, a partir de ahí, la parametrización es bastante directa. Es, si va para un lado, uso x igual a t, si va para el otro lado, x igual a menos t, y lo que quizás me lleve un poquito más de tiempo es, si necesito, hay veces que no lo necesito, encontrar los valores iniciales y finales del tiempo, del parámetro, para acotar la curvita. Sí. No, vos sabés, o sea, tu valor, tu punto inicial, vos sabés que es acá, si está recorrida para allá. Entonces, vos, estos valores, el 0,3, son los que vos usás para calcular ese t inicial. Sí. Exacto, sí. Sí, a ver, acá suele pasar algo que quiero comentar. Porque acá es donde hacen uso y abuso de su creatividad matemática. Imagínense que ustedes hacen toda esta cuenta y les da que el tiempo inicial el parámetro inicial es 3 y el parámetro final es 0. Les da al revés. Entonces, ya ahí hay un sinsentido. No puede ser que inicio en un valor 3 del parámetro y termino en un valor 0. El parámetro siempre crece. Bien, es como, si lo piensan como el tiempo, no puede ser que yo empiece a los 3 segundos y termine al segundo 0. Mi proceso de movimiento, ¿no? Entonces, si les pasa eso, no lo dejen así. O sea, no es como, bueno, listo, entonces el intervalo es el 3-0. Mal, eso no tiene sentido. No existe un intervalo donde el primer término sea mayor que el segundo. ¿Qué es lo que le está pasando ahí? No tuvieron en cuenta el sentido de recorrido. Bien, o sea, la están parametrizando en el sentido opuesto. Entonces, si la parametrizan en el sentido opuesto, termina en un tiempo más chico del que empieza. ¿Qué tienen que hacer? Volver a parametrizar teniendo en cuenta el sentido. Quizás acá sí necesitaban el menos t. Si les pasa eso, ¿de acuerdo? O sea, repito, siempre el valor del parámetro inicial tiene que ser menor o igual al final. No puede ser al revés. Si es al revés, metieron la pata en algún lugar. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo les recomiendo que la verifiquen. O sea, acá la ven, pero después reemplacen acá para ver que les dé 0. Ese es un checkpoint de decir, sí, te tiene que dar lo mismo. O sea, te tiene que dar bien el X final y el Y final. Es un checkpoint importante para que ustedes digan, no metí la pata en algún lugar. ¿Bien? ¿Cómo? O sea, esta la lees directamente. T inicial es 0. Yo lo que digo es, ya si encuentran T0 fácil de la primera, reemplacen en la segunda. Esta. ¿Sí? Y tiene que darte 3. No, no, no. Te tiene que dar las coordenadas de tu punto. Tu punto es el 0,3. Entonces el X te tiene que dar 0 y el Y te tiene que dar 3. ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno, otro caso es la parametrización de rectas y segmentos de rectas. Es otro caso no porque no esté incluido en el anterior. O sea, ustedes pueden tranquilamente parametrizar rectas, segmentos o semirrectas usando lo que vimos recién. Tranquilamente. Hay otras estrategias quizás que son un poco más sencillas, entonces se las mostraré. Elijan la que quieran. Recuerden que las parametrizaciones son infinitas. Ustedes buscan las que primero encuentren. No hace falta que sea alguna en particular. Entonces, una posibilidad es hacer lo que hicimos recién, pensarlo como una función lineal, encontrar la ley de la función lineal,
parametrizar, a partir de ahí buscar los valores de t para, ¿bien? Eso, ningún problema, se puede hacer. Les muestro otros casos. Supónganse que tienen esa recta, ¿no? Esa recta tiene ley 2x más 2. ¿Sí? Tiene ordenada el origen 2, tiene pendiente 2. Entonces, una forma de parametrizar es esta, la que vimos recién. Ya encontré la ley de la función, x igual a t, porque se recorre de izquierda a derecha, x igual a t, igual a la ley con x reemplazada por t. ¿De acuerdo? Punto. No tengo más complejidad. Como es toda la recta, no tengo restricción del parámetro, t pertenece a los reales. Punto. Y ahí terminó mi actividad, no me preocupo más, ya está. En el caso de abajo, si es la misma recta pero recorrida en sentido opuesto, acá tendría que poner x igual a menos t, y acá reemplazar 2 por menos t más 2. ¿De acuerdo? Lo mismo. Repito, eso es rápido, es fácil de hacer, no hay mucho lío. Ahora, ustedes en Matemática 1 seguramente vieron otra forma de parametrizar rectas, que era usando un punto de paso y un vector paralelo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tienen la otra, miren. Un punto de paso y un vector paralelo. O sea, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué información necesito para usar eso? Un punto cualquiera de la recta, la que se me ocurra. Por ejemplo, acá podría usar el punto menos 1, 0. Puedo usar cualquiera, ¿eh? Elegí ese al azar. Y un vector paralelo y en el sentido adecuado. O sea, si la recta va de izquierda a derecha, tengo que usar un vector paralelo que vaya en ese mismo, que sea paralelo y con el mismo sentido. Por ejemplo, podría usar, no sé, ese que tengo ahí graficado, que es el 1, 2. ¿No? O sea, desde este punto, fíjense que si me muevo 1 a la derecha y 2 hacia arriba, vuelvo a la recta. Entonces, un vector paralelo fácil sería el 1, 2. Obviamente pueden usar el 4, pueden usar el 4, 8, el que ustedes quieran. ¿Bien? Siempre y cuando sea paralelo y en el mismo sentido, puedo usarlo. Entonces, si tengo esos dos datos, las dos coordenadas del punto de paso y las dos componentes del vector, podíamos usar esta estrategia. ¿Se acuerdan? Poníamos como término independiente las coordenadas del punto de paso y como los coeficientes de t a las componentes del vector paralelo. ¿Bien? O sea, yo podría, bueno, acá usé otros. Usé este, ¿no? El menos 2, y el vector paralelo, que en este caso es el 2, 4. Entonces pongo ahí las componentes del vector. ¿Bien? Esto tiene una desventaja. Es un poco más trabajoso que esto. Pero tiene una ventaja. No tengo que ponerme a pensar sobre sentido, si va para un lado o va para el otro. Si ya elijo el vector en el sentido adecuado, esto ya me queda en el sentido adecuado. Punto. Bien. Pueden usar la de arriba, pueden usar la de abajo. Lo mismo. No hay preferencia. Pueden usar la que a ustedes más les sirva. Fíjense que para la misma recta tengo esta parametrización y esta parametrización, dos parametrizaciones distintas para la misma recta. ¿Eso puede pasar? Sí. Ahora, esta técnica del punto de paso y el vector es más conveniente cuando tengo que parametrizar segmentos. Bien, más que rectas completas. Para la recta completa, usen la que quieran, es igual de fácil ambas formas, no hay ninguna preferencia. Ahora, si yo lo que tengo que parametrizar es un segmento, por ejemplo este que tengo ahí, ¿no? Que va desde el menos 2 hasta el 0, 2, ahí se complica un poquito esta. No mucho, pero un poquito. ¿Por qué? Porque no solo tengo que parametrizarla, sino que después tengo que ponerme a hacer lo que hicimos recién, de tratar de buscar el t inicial y el t final. ¿Ok? Entonces, eso me lleva un poquito más de trabajo. ¿Qué forma tengo para hacer parametrización de segmentos más rápido?
usar esta técnica, la del punto de paso y la del vector paralelo, pero con un punto de paso y un vector paralelo estratégico. Yo puedo usar cualquiera, pero voy a elegir uno que a mí me convenga. ¿Qué punto de paso voy a elegir? El punto inicial. De todos los posibles puntos que puedo elegir, voy a quedarme con el inicial, con el donde empieza el movimiento. Bien, por ejemplo, en este caso es el -2, -2. ¿Y qué vector voy a elegir? Puedo elegir cualquiera paralelo en el sentido adecuado. ¿Cuál elijo? El vector total, es decir, el que va desde el punto inicial y termina en el punto final. ¿De acuerdo? Podría elegir uno con menos módulo, uno con más módulo. Bueno, no. Elijo ese, el que empieza en el punto inicial y el que termina en el punto final. O sea, en este caso me muevo 2 en X y subo 4 en Y. Entonces sería el vector 2, 4. Bien. Ahora, ¿qué tiene de ventaja o de ventajoso usar ese punto inicial y ese vector total? Que si yo armo, usando esto, la parametrización de la recta, ¿no? Acá pongo las coordenadas del punto inicial y acá pongo las componentes del vector total, necesariamente el parámetro siempre se mueve de 0 a 1. O sea, el paso de calcular el intervalo de movimiento del parámetro, lo obvio. Ya sé que se mueve de 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, me lleva un poquito más de tiempo pensar cuál es el punto y cuál es el vector, pero me ahorro mucho tiempo en saber, en determinar el intervalo de movimiento del parámetro. Siempre va a ser 0, 1. ¿De acuerdo? Para cualquier segmento de recta. Y para cualquier sentido. Si va en otro sentido, igual. Ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si t vale 0, o sea, estoy en el punto inicial, esta t vale 0, esta t vale 0, estos dos términos se anulan y me queda el -2, -2, que obviamente es el punto inicial que yo tomé. Bien. En cambio, si t vale 1, que sería mi punto final, al punto inicial le sumo el vector total, o sea, paso del punto inicial al punto final. ¿De acuerdo? Entonces, es una técnica muy sencilla para parametrizar segmentos solamente observando dos datos, punto inicial y el vector total del recorrido. Sirve para cualquier segmento, de abajo a arriba, de arriba a abajo, verticales, horizontales, el que gusten. Entonces es una técnica bastante, diría, sencilla de aplicar. Usémosla acá abajo, a ver. Tenemos el mismo segmento, pero en sentido opuesto. Ahí. ¿Cuál sería el punto de paso que voy a usar? ¿Y cuál sería el vector, creo que ustedes llamaban U? El vector total. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que voy a usar? Entonces, punto inicial, ¿cuál es? El 0, 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el vector total? O sea, si yo voy desde ese punto inicial al punto final, ¿cuál sería el vector correspondiente? Sería, a ver, lo dibujo, sería ese vector. ¿Cuál es su componente en X? ¿Cuánto se mueve en X? -2. ¿Sí? Disminuye 2 la X y la Y disminuye 4. ¿De acuerdo? Entonces sus componentes son -2, -4. Ya está. Puedo parametrizar. X, Y. Primero pongo coordenadas del punto de paso. 0, 2. Más. Componentes del vector total. -2, -4. Parámetro. T. ¿Desde dónde varía el parámetro? 0, 1. Listo. Parametricé el segmento.
¿De acuerdo? Es rápido, solo visualmente puedo encontrar los dos datos que necesito y armo con la estructura que ustedes ya conocen de Matemática 1. Bien, si t vale 0, fíjense, los dos términos se van, me queda 0,2, que es el punto inicial. Si t vale 1, al 0,2 le sumo el vector menos 2 menos 4, o sea, me lo pasa de acá a acá, y llego al punto final. ¿Hace falta, es obligatorio usar esto? No. Háganlo como quieran. Pueden parametrizar la recta que incluya el segmento de la forma que gusten y después calcular el t que le corresponde inicial y final. Me da igual. O sea, no están obligados a hacerlo de una manera o de otra. Sí. Sí. O sea, el t siempre tiene que ser un intervalo que sea correcto, es decir, que este número sea menor que este, ¿no? Entonces, acá si vos tomás, o sea, vos acá el sentido lo imponés cuando tomás tu punto inicial acá y no acá, ¿no? Entonces ahí lo que te va a cambiar son estos valores para que el sentido sea correcto. Pero el parámetro siempre se va a mover de 0 a 1, siempre va a avanzar. O sea, que t vaya de 0 a 1 significa que vos avanzás a lo largo de tu curva. ¿De acuerdo? Recuerden, el t acá no lo ven. O sea, ustedes que t vaya de 0 a 1 no les influye nada en la posición de estos puntos. Acá lo que vos ves son las x y las y. Entonces, a medida que t avanza, x disminuye y disminuye también. Bien, ¿qué es lo que vos ves? Tu x disminuye, vas para allá, y tu y disminuye, vas para abajo. Bien. Bien. Sí. A ver, la magia del... La magia. Lo bueno del truco es que ni siquiera lo tenés que pensar, siempre es 0,1. Pero, te digo por qué es. Fíjate, si vos, cuando el t está en el punto inicial, ¿sí? Vos tendrías que, al reemplazar acá ese t, llegar a tu punto inicial en el gráfico. Entonces, si t vale 0, este término se va, este término se va, te queda x igual a 0 y igual a 2. Estás acá, que es tu punto inicial, ¿no? Si t vale 1, que sería tu punto final, vos tendrías que relacionarlo con el punto donde termina tu segmento. Bien, al 0,2 vos le sumás el menos 2, menos 4. Bien, o sea que a ese punto vos le sumás el efecto de este vector. O sea, lo trasladás desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Siempre pasa. Bueno, ahí lo tienen escrito de manera más prolija. Repito, ¿no les gusta esto, este método? Perfecto, pueden parametrizar la recta, sacar los t, no hay ningún problema, ¿eh? Eso depende de ustedes. Bien, y vamos con el último caso que vamos a ver de parametrización, que es la parametrización de cónicas. Es decir, la parametrización de circunferencias y de elipses. Bien, acá se las voy a presentar. Les voy a demostrar que esto vale en un ratito. Pero por ahora les voy a presentar cómo se parametrizan las cónicas. Miren, supónganse que ustedes tienen esta circunferencia, ¿no? De radio 3. Empezamos, si quieren, en el punto 3,0 y empezamos a girar en sentido antihorario, ¿no? Giramos, 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 giramos en sentido antihorario. A medida que yo avanzo, o sea, que t crece dijimos que significa que el punto avanza sobre la curva, ¿no? A medida que t crece, ¿qué le pasa a los valores de x? Miren, si me muevo hacia allá, ¿qué le pasa a los x? ¿Crecen, decrecen? Decrecen, ¿estamos de acuerdo? Se hacen cada vez más negativos.
Después, crecen. Después, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo que los X están oscilando a medida que yo giro alrededor de la circunferencia? ¿Sí? O sea, decrecen, después crecen. Decrecen, después crecen. A medida que yo hago esto, los X hacen taca, 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 taca. Y con los Y pasa lo mismo. A medida que yo giro, crece, decrece. Crece, decrece. ¿No? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, ¿qué tipos de funciones vamos a esperar ahí? Si tienen un comportamiento oscilante, si suben y bajan. Trigonométricas. ¿De acuerdo? Ahí voy a esperar senos o cosenos o algo referido con eso, que no sé qué es, pero seguramente va a haber ahí senos y cosenos. De hecho, lo hay. La parametrización de una circunferencia tiene esta estructura. Las dos ecuaciones paramétricas son iguales, son análogas. R, un número, R, real, de hecho positivo, por coseno o seno de t. ¿Qué es lo que me interesa? Que este R sea el mismo. O sea, no en vano tiene la misma letra. Un 4, acá pongo un 4. ¿Bien? En una de las ecuaciones paramétricas va a aparecer el coseno y en la otra va a aparecer el seno. Puede aparecer coseno-seno, como está escrito ahí, o puede aparecer seno-coseno. ¿De acuerdo? Lo importante es que sean distintas. Si aparecen coseno-coseno, ya no me genera una circunferencia. Genera un segmento, como vimos ayer, un segmento oscilante. Bien, y si da una sola vuelta, lo importante es que se mantenga el periodo, ¿no? En este caso, si está escrito así, sería entre 0 y 2pi. Bien, ¿qué representa este R? El radio. O sea, para esta circunferencia, por ejemplo, como el radio veo que es 3, entonces ahí voy a poner un 3. ¿Y en qué va a influir si yo pongo coseno y seno o seno y coseno? En el sentido. ¿De acuerdo? Entonces, la regla es la siguiente. Si gira en sentido antihorario, en el sentido estándar, entonces X va con coseno e Y va con seno. ¿Se acuerdan que las definiciones de coseno y de seno era coseno se definía viendo la X y el seno se definía viendo la Y? ¿No? Matemática 1, un tema que les encanta, como son funciones trigonométricas. Bueno, entonces, si me muevo en sentido estándar, se define en el orden estándar. El coseno va con X, el seno va con Y. Ahora, si yo los alterno, X acá le pongo seno y ahí le pongo coseno, lo que va a cambiar es no la trayectoria, va a ser la misma circunferencia, pero se va a recorrer en el sentido opuesto, en el sentido horario. Es antihorario. Ajá. Claro, o sea, también lo que cambia es el punto inicial. O sea, vos si lo recorres en este sentido y lo definís de esta manera, tu punto inicial va a ser ese. Da toda la vuelta y vuelve ahí. Bien. Ahora, si vos lo pones al revés, tu punto inicial va a estar a 90 grados de ese. Va a empezar acá o acá, dependiendo cómo lo definas. Y haces así. Como que siempre lo primero que se recorre es el primer cuadrante. ¿Bien? Igual, no se mecanicen eso, ¿eh? Eso después lo ven, lo reemplazan y ven cómo se mueve. No hay tanto lío. Lo que sí, una buena regla mnemotécnica es, si tengo coseno y seno, se recorre en sentido antihorario. Si tengo seno-coseno, se recorre en sentido horario. Eso les va a facilitar y les va a acelerar bastante la escritura y la parametrización. Bien, entonces, esta sería la parametrización de esta circunferencia que tienen ahí. En cambio, si la tienen que hacer en sentido opuesto, fíjense que lo único que cambia es
En vez de coseno, seno, seno, coseno. Ahora, ¿cómo se imaginan, dónde se imaginan que va a variar todo esto para una elipse? Tengo una elipse, por ejemplo, acá, que se recorre en el mismo sentido que esta, ¿no? O sea, en el sentido antihorario. ¿Dónde creen ustedes que va a estar las diferencias entre la parametrización de la circunferencia y la parametrización de la elipse? ¿Van a desaparecer el coseno y el seno? En O el sea, ahí voy a medio. tener algo que no van a ser trigonométricas. Dicho de otra manera, ¿las X y las Y dejan de oscilar si giro alrededor de una elipse? ¿No? O sea, si tengo una elipse y hago esto. A la X sigue creciendo y decreciendo. Y la Y también. O sea, acá el coseno y el seno van a seguir estando. Seguro. Quizás en otro orden, pero que van a estar, van a estar. Pero, ¿qué va a cambiar específicamente? ¿Cuál es la principal diferencia entre la elipse, geométricamente, y la circunferencia? Que acá yo El tengo dos radio. radios iguales y en la elipse tengo dos semiejes distintos. ¿No? Entonces, ¿dónde va a estar la principal variación? Acá. Yo no voy a tener R, voy a tener el valor de semieje en X va a estar acá arriba y el valor de semieje en Y va a estar acá abajo. O sea, ahora ya esos dos números no se van a mantener iguales, van a cambiar. ¿Bien? Entonces, genéricamente lo voy a escribir así. A por coseno, B por seno. ¿Quiénes son A y B? A es el semieje en X y B es el semieje en Y. Por ejemplo, en este caso, A 3 y B valdría 1. Pero sigue lo mismo. Las trigonométricas para que oscile. Y si tengo coseno, seno, gira en sentido antihorario. Y si tengo seno, coseno, en sentido horario. ¿Bien? O sea, fíjense que la parametrización de las dos es casi idéntica. La única diferencia está en SR. De hecho, hasta con que se acuerden estas, se acuerdan todas. Porque si acá ustedes dicen, bueno, pienso a la circunferencia como una elipse con los dos semiejes iguales, estos dos números debería ponerlos iguales. Y listo. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a esto, hagamos otro ejemplo. Bien. Les pedimos, parametricen ese arco de elipse. ¿De acuerdo? La misma consigna que hicimos antes con la parábola, ¿no? Comparemos ahora si es más fácil, si es más difícil, dónde tenemos las dificultades. Bien, ¿qué necesito para parametrizar? ¿Qué información tengo que leer del gráfico para parametrizar esa curva paramétrica? ¿Dónde voy a focalizar mi mirada? Primero, me dicen como dato que es una elipse, ¿no? O sea, no podemos pretender que ustedes vean eso y digan es una elipse. Porque podría estar como levemente corrida a la elipse y ustedes caen y nosotros nos reímos macabramente. No va a pasar.
Les decimos que es una elipse. Entonces, si les decimos que es una elipse, ya tienen casi la parametrización ganada, porque tienen hasta la estructura de la parametrización ya sabida. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitan leer para terminar esa parametrización? Tres datos necesitan. Primero, la cara de necesito 3 y no se me ocurre ni uno. A ver. Escribamos de manera genérica. La manera genérica era... Bueno, no sé si puedo escribir de manera genérica. Esa sería la manera genérica. Tengo A y B, acá lo dejé en blanco porque no sé si va coseno o seno, y acá T perteneciente a tampoco sé. ¿Bien? Ya ahí prácticamente les di la respuesta. ¿Qué tres cosas necesitamos saber? Los semiejes, para saber cuánto valen A y B. El sentido, para saber si es coseno-seno o seno-coseno. ¿Y qué más? El intervalo. Y el intervalo, porque yo tengo que ver dónde voy a cortar esa elipse. No tengo la elipse completa, ¿bien? No tengo la elipse que gira infinitamente, así que ahí va a haber una restricción del intervalo. El parámetro no va a poder moverse en los reales, va a tener un punto inicial y un punto final. Y eso lo tengo que determinar. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos con lo más sencillo. Semiejes. ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale B? A vale 2, es el semieje en X, ¿bien? ¿Cómo sé que es el semieje en X? Porque A aparece en la ecuación de X, ¿no? Entonces, A lo leo ahí. Y B, 4. Punto. Segunda cosa que necesitábamos. Sentido. ¿Cómo es el sentido de recorrido de esa elipse? Horario. ¿Bien? Se mueve así, gira así. Entonces, ¿acá qué va? ¿Seno o coseno? Seno. Bien, ya tengo casi todo. De hecho, ya la parametrización, si no tengo en cuenta la restricción del parámetro, ya la tengo. Es 2 seno de t, 4 coseno de t. Me falta ver parámetro. ¿Dónde busco eso? ¿Cómo sé cuál es el valor inicial de t? Ya sabemos que en el gráfico el valor inicial de t no lo vemos directamente, no lo vamos a leer directamente del gráfico. Pero ese t inicial, ¿qué me va a generar en el gráfico? Eso, el punto inicial, que es el 0,4. ¿De acuerdo? Entonces, mi valor inicial, si acá le ponemos t inicial, t final, si quieren, mi valor inicial, t0, cuando yo lo reemplazo en las parametrizaciones, me genera el punto inicial, que es el 0,4. Y ese es el dato que yo necesito para calcularlo. O sea, cuando yo hago 2 por seno de ese t inicial, me tiene que dar la x inicial, o sea, 0. Y cuando hago 4 por coseno de ese tiempo inicial, me da la y inicial, que es 4. Entonces ahí tendríamos que ver cuál es el t inicial. Obviamente acá tenemos un problema con las trigonométricas, que al ser periódicas voy a tener infinitos valores que cumplan eso. Bien, si encuentro uno, cuando dé una vuelta voy a encontrar otro, cuando dé una vuelta voy a encontrar otro, y así. ¿Qué hago? Tomo cualquiera, me da igual, no hace falta tomar uno en particular. Ahora, si tomo uno, eso me restringe a el t final, ¿no? O sea, si yo elijo un t inicial, no puedo tomar un t final más chico, tengo que tomar uno más grande. Pero por ahora no nos preocupemos. Encuentren algún valor de t0 que cuando reemplacen ahí les da 0,4. 0. Bien, muy bien. Ese es uno. Fíjense,
Seno de 0, ¿cuánto vale? Esto se lo van a tener que aprender, perdón, pero hasta ahora venían zafando bastante de no aprenderse las trigonométricas de los ángulos 0, 90, 180, pero bueno, ya. Ahora es inevitable. Seno de 0, 0. Bueno, por 2, 0. Bien. Coseno de 0, 1. Por 4, 4. Entonces, un valor posible para T0 es 0. ¿Es el único? No. Si yo en vez de 0 uso 2pi, por ejemplo, pasa lo mismo. Seno de 2pi es 0, por 2 es 0. Podría usar 2pi si quiero. Es más fácil usar 0. Entonces, yo ya de ahí deduzco que el tiempo inicial o el parámetro inicial vale 0. Vamos con el t final. El punto final es el punto 0 menos 4, ¿no? O sea, yo lo que tengo que buscar es un t final que si hago 2 por el seno del t final me dé 0 y 4 por el coseno del t final me dé menos 4. Y además, como es el t final, tiene que ser mayor, ¿no? Voy a usar un símbolo muy raro, pero este tiene que ser mayor que este, ¿no? No puede ser menor. Si empiezo en 0, tengo que terminar después de 0, necesariamente. Entonces, pi, bien. Fíjense que la primera ecuación mucho no me sirve, porque yo digo, bueno, el t final, ¿qué hago? Bueno, reemplazo por 0 otra vez. Pero si reemplazo por 0 acá, me tendría que dar 4, no menos 4. Entonces, ¿qué de t final hace que el coseno me dé menos 1? Yo necesito que coseno de tiempo final me dé menos 1 para que si lo multiplico por 4 me dé menos 4, ¿no? ¿Cuánto vale ese tiempo final? ¿Qué ángulo tiene un coseno igual a menos 1? Pi. ¿De acuerdo? 180. Entonces, el tiempo final es pi. Por lo tanto, ya conozco mi parametrización, conozco, digamos, el rango en el que se mueve mi parametrización. Pero, va desde 0 hasta pi. ¿Sí? Claro, mira. 4 por coseno del tiempo final me tiene que dar menos 4. O sea, 4 por esto me tiene que dar menos 4. Esto tiene que ser necesariamente menos 1. ¿No? Entonces, pensar el coseno de qué ángulo me da menos 1 como resultado. Obviamente que si lo necesitan, pueden plantear el arco coseno, o sea, eso es lo que necesiten, ¿eh? Yo lo hice un poco más rápido porque esto se supone que ya lo han hecho varias veces, quiero creer, en Matemática 1. Sí, sí, a ver, si ustedes dicen, si acá yo tengo seno de t y coseno de t, es decir, no hay ninguna alteración al t, básicamente ustedes saben que un giro completo se da en 2pi. Entonces, si tengo medio giro, tiene sentido que sea pi. Ahora, si acá les aparece otra cosa, si en vez de seno de t les aparece seno de 3t, lo siento. Ya no lo pueden pensar así. Ahí les cambia la velocidad a la que gira. Entonces, ¿de acuerdo? Fíjense que en este caso, llegar a la parametrización es muy rápido. Muy rápido. O sea, lo hicimos en 3 segundos. Termina siendo un poco más tedioso el encontrar el intervalo en el que se mueve t. Bien, pero la parametrización es rápida. Bien, entonces, hasta ahora lo que tenemos es que para muchas curvas que conocemos, relativamente sencillas y que ustedes manejan en matemática, pueden parametrizar bastante fácil.
Si lo piensan como la gráfica de una función, es casi directo. Si es un segmento de recta, tenemos una forma bastante rápida de hacer cualquiera, sin pensar mucho. Y si son circunferencias o elipses o arcos, ¿no? de ellas, también tenemos hasta una forma bastante sencilla de hacerlo. Es decir, pasar desde la gráfica o de la curva a la parametrización es bastante sencillo. Dicho de otra manera, incluso pasar desde una ecuación cartesiana a la parametrización es bastante fácil. Le damos una ecuación cartesiana. Ustedes dicen, esta curva es tal, la reconozco. Es una circunferencia tal, la dibujo. Bueno, y después parametrizo. Relativamente sencillo. ¿Bien? Obviamente tienen que estudiarlo. Pero no va a parecer nada más raro que esto. Ahora, lo que sí puede costarles un poco más es el sentido inverso. Que le demos una parametrización y les digamos, bueno, ¿qué curva? O grafica esta curva paramétrica. Si les damos algo así, no es tan terrible. Ustedes lo ven, dicen, mira, tengo seno, coseno. Acá seguramente es una cónica. ¿Bien? Los números que lo están multiplicando son distintos. Ahí tengo una elipse, ya no puedo hacer una circunferencia. Entonces ya esto lo puedo graficar en línea de puntos. Grafico toda la elipse. Después me fijo cuál es el punto inicial, cuál es el punto final y trazo la partecita de la elipse que estoy tomando. ¿De acuerdo? Ahora, si nos ponemos creativos con la parametrización que les damos, ahí puede ser más complejo. ¿Bien? Entonces, lo que nos faltaría aprender es, para cualquier parametrización, cómo sabemos a qué curva representa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? Pasar de lo paramétrico a lo cartesiano. ¿Por qué? Porque las ecuaciones cartesianas son más sencillas para nosotros de reconocer. ¿Bien? Entonces, nos falta ver el paso inverso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién nos está molestando para de acá, que serían las ecuaciones matemáticas, llegar a la ecuación cartesiana o a una ecuación cartesiana? ¿A quién vamos a tener que matar? A T, ¿no? T en las cartesianas no está, así que T va a tener que desaparecer de alguna manera. Violenta o no, va a tener que desaparecer. Bien. Esto se hace casi siempre igual. Perdón por ese casi. Pero vamos a ver el caso más general. ¿Cómo se hace? Se despeja T en una de las dos y se reemplaza esa expresión en la otra. Así de sencillo. Entonces, de esa manera se elimina T. ¿Bien? Entonces, nos terminamos teniendo una expresión que relaciona Y con X. Miren, acá les vuelvo a traer los mismos casos que analizamos ayer. En el que generaban las dos rectas que se recorrían con distinta velocidad y el segmentito oscilante. Miren, lo vamos a ir haciendo. Yo acá tengo la parametrización, ¿no? Entonces, mi objetivo es matar a T. Esto es casi una película de acción. ¿Qué hago? En una de las dos ecuaciones, cualquiera, la que me convenga, la más sencilla, la que quieran, despejo T. ¿En cuál lo harían acá? ¿Cuál es más fácil de despejar T? La primera, ¿no? Entonces, T es igual a ¿qué? A X menos 1. ¿Bien? Y en la segunda, donde aparece T, en vez de escribir T, escribo esta expresión. Como son iguales, puedo reemplazarla. Entonces, en vez de poner 2 por T, pongo 2 por, y este paréntesis es fundamental, X menos 1. ¿De acuerdo? Listo, ya llegué a una ecuación cartesiana. Después la puedo acomodar si quiero para que me sea más fácil para la vista. Pero fíjense que acá ya T no está. Si acomodo, me queda y igual a, hago distributiva, 2 por X menos 2 más 1, o sea, 2 por X menos 1. ¿Para qué me sirve eso? Si yo, estas paramétricas, llego a esta cartesiana, ¿qué forma tiene la curva? Si la cartesiana que le corresponde es y igual a 2X menos 1.
una recta. Ya lo sabíamos, lo graficamos. Pero acá tenemos una forma fácil de demostrar que esto es una recta. ¿Qué perdimos acá? ¿Qué información perdimos al hacer este proceso? O sea, ¿qué información tenemos acá que no tenemos acá? El sentido. ¿Cómo se recorre? Eso lo matamos. Al sacar a t ya no sabemos cómo se recorre esa recta. Sabemos que es una recta, nada más. ¿Bien? Segundo ejemplo. Acá tenemos dos vías de hacerlo. Una más difícil y otra más sencilla. En general, ustedes van por la más difícil, por supuesto. Es su superpoder. Que acá sería, ¿en cuál de las dos despejarían t? No, no está despejada, pero casi. Bien. Esa es la fácil. Usted fue por el camino fácil y me alegra. Pero acá lo que la mayoría intenta hacer es despejarte de acá, queda raíz cúbica de x, ¿no? Y después reemplazan acá. Perfecto, se puede hacer, no hay ningún problema. Les va a llevar más tiempo. ¿Cuál sería lo más rápido ahí? Darse cuenta que acá yo tengo que x es igual a t al cubo y acá abajo aparece t al cubo. ¿Bien? Entonces yo directamente lo que puedo hacer es y igual a 2 por, y en vez de escribir t al cubo, como t al cubo es lo mismo que x, directamente pongo x. Y ya está. ¿De acuerdo? Repito. Las dos opciones están bien, ¿eh? Si hacen con la raíz cúbica, reemplazan, ningún problema. Llegan al mismo resultado. Pero si ya se dan cuenta de que pueden directamente sustituir la expresión de x abajo o viceversa con la y, perfecto, lo pueden hacer, no hay ningún problema, es válido. Y fíjense la cartesiana que obtuvimos ahí. Y igual a 2x menos 1. ¿Qué conclusión saco de ahí? La forma de esa curva paramétrica, ¿cuál es? Una recta. Y no solo una recta, la misma de arriba. ¿Bien? Que eso ya también lo sabíamos. Ya lo habíamos descubierto cuando analizamos esas dos paramétricas. Pero acá tenemos una forma incluso de fundamentarlo algebraicamente. Si nos dicen, justifiquen algebraicamente que esas dos ecuaciones paramétricas pertenecen o están relacionadas con la misma trayectoria, ahí tengo una forma sencilla de hacerlo. Y la última, ¿qué hago ahí? Despejo t. Voy a meterme en la horrible tarea de despejar t. Puedo, ¿eh? Me va a aparecer un arco coseno. Todo lo que ustedes quieran. ¿Pero es necesario? No. Yo sé que x es coseno de pi por t. Y abajo aparece coseno de pi por t. ¿Qué hago? Todo eso lo reemplazo por x. Punto. Me quedaría 2 por x menos 1. ¿De acuerdo? Lo mismo que arriba. Me da la misma recta que arriba. ¿Bien? Fíjense que ahí tenemos un problema. Porque sabíamos que esto no representa una recta. Eso representaba un segmento oscilante. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo paso a la cartesiana me dice, tus y cumplen que son 2 veces tus x más menos 1. Punto. No me da más datos, no me dice oscila, no me dice va desde este punto a este punto, me dice está por acá, está dentro de esta recta. Entonces, ojo con eso, porque acá tenemos
Acá estamos perdiendo mucha información de pasar de estas paramétricas a esta cartesiana. ¿Bien? O sea, ¿para qué me sirve esto? Simplemente para saber, para trazar con líneas de puntos, cuáles son las posibles posiciones de mi partícula. Después tendré que decidir cuáles de esas toma, si las recorre más rápido, más lento, pero yo sé que tiene que estar por acá adentro de esa recta. Porque tienen todo escrito lindo. Bien. Y tenemos acá, ¿esto qué es? A ver, entrenemos el ojo. ¿Cuál es la curva paramétrica asociada a esas ecuaciones paramétricas? Escuché. Una circunferencia de radio, 2, recorrida en sentido, horario. Bien. ¿Cuántas veces? Infinitas. Si no me dice nada del t, es reales, o sea, eso va a girar eternamente. Bien. Ahora, fíjense que si yo intento usar este caso general para acá, si quiero, tengo que despejar t, por ejemplo, de la primera, paso el 2 dividiendo, el seno lo paso como arcoseno, ¿no? Y después reemplazo acá abajo, entonces me quedaría 2 veces el coseno del arcoseno de x sobre 2. Un horror, ¿no? Esta sería una posible cartesiana, pero si yo les digo esto, ustedes jamás hubieran dibujado una circunferencia, ¿no? Entonces, las cónicas tienen, o sea, la forma de pasar de paramétricas a cartesiana en las cónicas no usa esto. Ese es la excepción. Este caso general sirve para todos, menos para las cónicas. Vamos a las cónicas. ¿Cómo hacemos para demostrar que esto, ¿sí?, se relaciona con una elipse? Uso la elipse porque es el caso genérico. Si sirve para la elipse, sirve para la circunferencia, ¿no? Entonces, fíjense los pasos algebraicos que voy a hacer. Son medios extraños, pero son bastante pensables. Miren, primer paso. Paso dividiendo los semiejes. Entonces, tengo x dividido a, y dividido b. Esto lo puedo hacer siempre y cuando no sean 0, pero obviamente no van a ser 0. No voy a tener un semieje 0, porque no sería una elipse, ¿no? Entonces me queda x dividido a es el seno de t, y dividido b es el coseno de t. Segundo paso, voy a elevar todo al cuadrado. ¿Ok? Si yo tengo que esto es igual a esto, si a esto lo elevo al cuadrado y a esto lo elevo al cuadrado, la igualdad se mantiene. ¿De acuerdo? En cualquier ecuación, si hago la misma operación de un lado y del otro lado del igual, la igualdad se mantiene. Entonces, segundo paso es elevar todo al cuadrado. Me queda x sobre a al cuadrado, y sobre b al cuadrado, seno al cuadrado, coseno al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Sumo. Y yo sé que esto a veces le vuela un poco la cabeza. Pero piensa en lo siguiente, voy a usar una analogía. Esto no vale siempre, no es un caso general, pero es una analogía que para entender un poco esto les va a servir. Yo tengo una balanza, y en la balanza pongo una calabaza y, no sé, un zapallo. ¿Bien? Que en su mente seguramente aparecieron dos verduras distintas porque siempre decimos distinto a esas dos cosas, pero no importa. Una calabaza y un zapallo. Y está equilibrado. ¿De acuerdo? Ninguno pesa más que el otro. Y acá tengo una uva y una cereza. Y está equilibrado. ¿Ok? Eso sería análogo a lo que tenemos ahí. Tenemos una balanza en equilibrio, que sería la primera ecuación, pesa de un mismo lado del otro, y otra balanza en equilibrio, que sería la ecuación. Si yo ahora paso la uva y la cereza en cada uno de los platillos de la otra, ¿qué va a pasar?
¿Se va a desequilibrar? No. Porque si estas dos ya estaban equilibradas, si le pongo una en un platillo de cada una de las otras, va a seguir equilibrado. De este lado va a pesar lo mismo que de este lado. La suma de los dos platillos equilibrados van a ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo esto lo sumo con esto y esto lo sumo con esto, la igualdad se va a mantener. Porque ambas igualdades por separado valen. ¿De acuerdo? Entonces, lo hago. Esto más esto es igual a esto más esto. Hasta acá no hice nada útil porque T sigue estando ahí, muy pancho. Me mira con cara de intentar matarme. No lo estás logrando. Pero ¿qué puedo hacer ahí? Bien. En un movimiento inesperado, que el T no se lo estaba esperando para nada y estaba muy confiado, esa expresión es la identidad pitagórica. Seno al cuadrado de lo que sea más coseno al cuadrado de lo mismo vale siempre 1. Entonces, mira cómo matamos al T. Desapareció. Me queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué es esto? ¿A qué llegué ahí? Eso, a la ecuación cartesiana de las elipses. Entonces demostré que esta expresión paramétrica se relaciona con una elipse. ¿De acuerdo? Pasé de la paramétrica de una elipse a la cartesiana de una elipse. ¿Qué perdí en el medio? A T. Lo asesiné. Con mucho sufrimiento y grito. Perdí información al hacer eso, por supuesto. No sé ahora cómo gira, no sé dónde empieza, dónde termina, un montón de cosas ya no las sé. Pero puedo demostrar que esto se relaciona con una elipse genérica. Obviamente que si yo acá en vez de poner A y B uso el mismo número, pongo R y R, voy a llegar a algo, creo que lo tengo escrito, voy a llegar a algo así, ¿no? R cuadrado y R cuadrado en vez de A y B. Y esto lo puedo pasar para el otro lado multiplicando, ¿no? Y me va a quedar la de una circunferencia. Pero esta es la forma que tengo para demostrar que estas ecuaciones paramétricas se corresponden con esta ecuación cartesiana y por lo tanto es una elipse. ¿A qué voy con esto? Que si en algún momento les decimos demuestre o justifique que, o le damos esto, por ejemplo, le damos algo de esta estructura, y les digamos, grafíquelo y justifique ese gráfico. Lo que le estamos pidiendo es que ustedes nos justifiquen que lo que tienen ahí es una elipse, la elipse que dibujaron. Entonces tendrían que hacer esto para llegar a la ecuación cartesiana de la elipse y después dibujar la elipsecita. Bien. Ok, 1000 cosas hicimos hoy, ¿no? Vimos las paramétricas de diferentes funciones, vimos cómo a partir de una gráfica llegar a sus paramétricas, vimos cómo a partir de las paramétricas las pasamos a las cartesianas. Lo importante con esto es que lo que nos interesa es que tengan un poco de fluidez. ¿Bien? Es decir, que puedan trabajar con paramétricas, puedan trabajar con cartesianas y pasarlas y que eso no sea un dolor de cabeza. O sea, que no sea como un, bueno, tengo que ponerme a hacer, como que lo puedan resolver relativamente rápido. La mayoría de los casos, excepto las cónicas, ya los conocen, o sea, no es nada nuevo. La mayoría de esas curvas ya las conocen, trabajar con esas curvas ya saben cómo hacerlo, digamos, no es nada nuevo. No se asusten. Las cónicas sí, son quizás un poco nuevas, van a ser las que quizás le demanden un poco más de tiempo de estudio y práctica. Bien. Para terminar, esto va a ser muy rápido, lo prometo. Hasta acá empezamos con
Las ecuaciones cartesianas. Cuando empezamos con las ecuaciones cartesianas dijimos describen la trayectoria. ¿Dónde está la partícula? No cómo se mueve ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Ahora dijimos, yo quiero un poco más. No quiero saber dónde está, solamente quiero también ver cómo se mueve. ¿Qué hago? Aparecen las ecuaciones paramétricas, aparece el parámetro. Eso me da indicaciones de en qué sentido se mueve, si va más rápido, si va más lento. Bien, la dinámica. Ahora, fíjense que si yo analizo, ¿se acuerdan que estábamos trabajando en el caso de estos dos iones que giraban? Si yo analizo la trayectoria de los dos iones es la misma. O sea, si yo acá hubiera abordado esto usando la trayectoria de la ecuación cartesiana, hubiera obtenido el mismo resultado, esa circunferencia, punto. Si lo analizo desde lo que venimos haciendo ahora, como ecuaciones paramétricas, también vería que ambos se mueven para el mismo lado, ¿no? Giran en sentido horario. Pero quizás me perdería un poco de información sobre qué tan rápido giran, ¿no? Podría quizás ver que este gira más lento que este. Eso sí, quizás lo puedo llegar a ver. Pero información sobre qué tan rápido gira este y qué tan rápido gira este, que se acuerdan que para mí era importante, porque a partir de ahí yo sacaba la masa, ¿no? Entonces, eso me lo pierdo un poco. La dinámica me da información de para dónde se mueven, o cuál más rápido que cuál, pero no información cuantitativa. ¿Qué tan rápido se mueve uno y qué tan rápido se mueve el otro? ¿Cómo calculábamos en Matemática 1 la velocidad de movimiento de algo? Si yo les decía, ¿qué tan rápido se mueve este móvil? ¿A quién recurrían ustedes? A las derivadas. Pero yo acá no tengo funciones. ¿Se ve? Hasta acá, vuelvo para atrás. Esto no es una función. Estas son ecuaciones que me describen puntos en el plano. O sea, acá no estoy trabajando con funciones, con dominio, con imagen, bla, 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 bla. Entonces, acá esto no lo puedo derivar, ni integrar, ni nada de lo que saben hacer. Hasta acá lo único que les sirve esto es para graficar curvitas. ¿Para qué? Sí, pero ¿de dónde sale eso? No, sí, más o menos. Viene de derivar. Solamente acá yo no puedo derivar. Entonces, hay un montón de información que tiene que ver con la velocidad, la aceleración, ¿bien? La energía, un montón de cosas que yo analizo a partir del cálculo, ¿bien? De derivar, de integrar, lo que sea, y acá no lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el paso siguiente que vamos a hacer con esto? Trabajar con esto mismo que veníamos trabajando hasta ahora, estas curvas paramétricas, pero pensarlas en un contexto de funciones. ¿Bien? Entonces, en vez de pensarlo así, que serían las ecuaciones paramétricas, pensarlo así. Ustedes dicen, si lo vemos, es parecido, ¿no? Fíjense, acá tengo t, tengo 2t más 2, esas serían la ecuación de x y la ecuación de y. Ahora la pienso como una componente de un vector acá y la otra componente del vector acá, la componente x y la componente y. Pero ahora t lo pienso como una variable. Entonces acá parece que a cada valor de t le corresponde un par ordenado. O sea, si t vale 0, reemplazo y me da 0,2. Si t vale 3, me da 3,8. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a pensar estas ecuaciones paramétricas como una relación funcional. ¿Bien? Entonces, fíjense, hasta ahora nosotros lo que veníamos haciendo es, para diferentes valores de t, lo reemplazábamos acá, nos daban un valor de x y un valor de y, y eso lo pensábamos como puntos. Esos puntos generaban la recta y decíamos, lo recorre para arriba, lo recorre más rápido, más lento. Ahora, eso también, que lo estaba pensando como puntos, lo puedo pensar como vectores. Y pensar esos dos números ya no como las coordenadas de los puntos, sino como las componentes de un vector. Entonces, por ejemplo, si vale 0, me da x igual a 0, y igual a 2, y eso no lo pienso como el punto 0,2, sino lo pienso como el vector 0,2.
Es decir, ese que tienen ahí graficado. ¿Ven? Que obviamente termina, si lo ubico, si empieza en el origen, termina en el punto 0,2. Es un pequeño cambio en la forma de verlo, en vez de como punto, como vector, pero tiene consecuencias matemáticas muy profundas. Entonces, ahora, cada uno de estos vectores que yo voy obteniendo, en definitiva, dependen del valor de t que yo tome. Para diferentes valores de t, voy a encontrar diferentes vectores. Acá tengo graficado algunos que podría llegar a encontrar. Y fíjense que lo que pasa es que el punto final de esos vectores es el que se va generando los puntitos de la recta. Es decir, si a todos los vectores yo voy graficando sus puntos finales, se van a alinear todos esos puntos finales y me van a formar la recta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que aparece es algo de este estilo. Es las componentes del vector van a depender de t. ¿Sí? Sus dos componentes dependen de t. La primera depende de t directamente y la segunda es t por 2 más 2. Obviamente me representa infinitos vectores. Para cada t voy a tener diferentes vectores. Entonces, esto, lo que acabo de escribir acá, yo lo puedo pensar como si a cada valor de t, tengo un conjunto de partida de valores reales de t, lo relaciono, le hago corresponder un vector. ¿Bien? Entonces, acá tengo t igual a 0, t igual a 1, t igual a 3, t igual a 4, y le hago corresponder un único vector. El 0,4, el 3,7, el menos 1, menos 1. ¿Bien? Entonces, ahí sí lo puedo pensar como una función. A cada elemento de un conjunto de partida le hago corresponder un único elemento de un conjunto de llegada. Pero este tipo de funciones hasta ahora nosotros no la vimos. O sea, ustedes vieron en Matemática 1 la que a un número le hacía corresponder un número. Y cuando vimos campos, yo tenía acá los pares ordenados y acá un número, ¿no? O sea que tenía el 1, 2 y le correspondía el número 7. ¿De acuerdo? O sea, acá tenía más de una variable y acá tenía una sola. Fíjense que ahora lo que estoy planteando es al revés. Acá hay un único número que sería t, y a t le haremos corresponder más de uno, que serían las componentes del vector. ¿Bien? O sea, aparece un tipo de función acá. Un nuevo tipo de función que a números le hace corresponder vectores. Rarísimo, ya lo sé. Me imagino que para este momento en su cerebro es como, bueno, ok, ya, basta, déjame ir. Bien, esto no lo vamos a ver ni pronto, lo vamos a ver en unas clases. Pero esto es un nuevo tipo de función que se llama función vectorial. ¿De acuerdo? No. No, esto es la relación entre este tema con lo que vamos a seguir viendo después. ¿Bien? Hasta trabajar con las ecuaciones. Hasta ahí vamos a pedirles. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué les muestro esto ahora? Para que vean que las funciones vectoriales son una forma de ver las ecuaciones paramétricas que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, solamente que pensadas como funciones. No hay diferencia en cómo trabajarlas, simplemente en cómo pensarlas, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que les dejo acá, lo van a encontrar en el archivo, si lo buscan directamente en comunidades, es una actividad que integra campos con ecuaciones paramétricas, o sea, con el tema de curvas que vimos ahora y campos. ¿De acuerdo? De hecho, si no me equivoco, es del parcial del cuatrimestre pasado. Pero la idea es que vean cómo esos dos temas se conectan. Que es muy sencillo, digamos. Si tengo que graficar una curva de nivel, esa curva de nivel la puedo pensar como su ecuación cartesiana, como sus paramétricas. ¿Bien? Pero intenten resolverlo y lo vamos viendo en consulta. ¿De acuerdo? Sí. Ya voy. ¿De acuerdo? Hasta el lunes. Que tengan buen fin de.